Muchas gracias por la recepción. Realmente me da gusto poder compartir en otra ocasión, otra vez, aquí con la comunidad de Culiacán, con la comunidad de la Universidad Pedagógica, ahora del Estado de Sinaloa. Es la primera vez que me toca como Estado de Sinaloa, siempre me había tocado antes como Universidad Pedagógica. El tema que voy a trabajar es un análisis del proyecto curricular desde la perspectiva de una expresión de política cultural. Para ello voy a tomar como propuesta, como eje de análisis, el pensamiento curricular de este profesor inglés, Ivor Goodson. ¿Y por qué tomo el trabajo de Ivor Goodson? Porque por dos razones. Conceptualmente es un académico que lo que ha hecho es decir, no nos limitemos cuando analizamos un plan de estudios, no nos limitemos solamente a ver su parte técnica, sino veamos qué vinculaciones tiene con proyectos culturales en los que aparece. Finalmente, el currículo es una expresión de una voluntad, en este caso del Estado mexicano, para lograr impulsar cierta formación en los sujetos. Y la segunda idea es, porque digo, no me dejarán mentir, pero muchos de ustedes probablemente han llevado ya cursos de currículum. Y el pensamiento de Goodson no es un pensamiento que se trabaje en el país. Entonces, a mí me pareció de alguna forma importante, con pretexto de trabajar el modelo educativo, también dar a conocer algunos aspectos del trabajo académico que realiza este profesor inglés, que como ustedes ven en la imagen que proyecto, ya es una persona de edad. He colocado aquí 3 libros de los que se encuentran en castellano. Se encuentran, si ustedes colocan en Google el currículum Ivor Goodson, seguramente encontrarán también muchos artículos que se encuentran sobre el tema. Lo que quiero decir es, sí es un autor al que podamos tener acceso, eso es un poco lo que quiero plantear. Y lo que él plantea es que en la construcción del campo del currículo hay una relación entre procesos conceptuales, lo que genéricamente y a algunos colegas les importa mucho, cuál es la teoría del currículo, y la práctica curricular. O sea, lo que él plantea es que no podemos desprender esta articulación entre lo que sería una conceptuación con lo que intenta llevar a la práctica, pero al mismo tiempo, cómo la práctica va golpeando la conceptuación. Esto es, que no necesariamente todo lo que se piensa y para armar un plan de estudios se logra en el plan de estudios. Y yo aquí les quiero decir una cosa, yo tengo la fortuna profesional de poder decir, he estado del lado de asesorar planes de estudio, he estado del lado de asesorar planes de estudio, digamos, pequeños, digamos, para una institución. Me refiero, por ejemplo, al de energías renovables de la UNAM, que es un proyecto curricular para un lugar específico, y he también tenido la oportunidad de estar en retos mayores, como la reforma al Plan de Estudios de Educación Normal de 2012, que fue un reto mucho más grande porque abarcaba todo el país. Y entonces, por una parte yo me muevo entre quienes desarrollan la reflexión conceptual, esto que Goodson dice, la teoría, pero por otra parte me muevo también entre quienes acompañan un diseño y finalmente entre quienes como docentes tenemos que llevar adelante un diseño. Y esto nos da una experiencia muy particular, porque a veces cuando estamos elaborando el diseño decimos esto tiene que ser, y cuando estamos trabajando el diseño decimos a quién se le ocurrió incorporar estos contenidos porque no es posible trabajarlos de esta manera. O sea, este interjuego que me provoca a mí una reflexión personal, y es un poco lo que me ha llevado también a decir, Ivor Goodson debe ser conocido en nuestro medio. Ivor Goodson debe ser conocido en nuestro medio porque precisamente también se mueve
en esta doble dimensión. ¿De dónde obtiene Goodson lo que él denomina la visión reconceptualista del currículum? Él toma tres elementos. Por una parte, la historia. Lo que él trata de decir es cualquier proyecto curricular debe de tratar de comprenderse como una evolución de una propuesta de educación que va teniendo sus rasgos y que de alguna forma va madurando. Por otra parte, una perspectiva sociológica. Esto es, a Goodson lo que le importa, y ayer que yo leía un pedacito de un documento del Banco Mundial, me volví a saltar a la cabeza esta preocupación de Goodson. Hay un documento del Banco Mundial que empieza a circular que se denomina ¿Qué aprendemos del aprendizaje? Empecé a leer nada más el resumen ejecutivo y algo que me llamó la atención es que en este documento el Banco Mundial dice, en el caso de Uruguay, los alumnos de sectores marginados aprenden 5 veces menos que los alumnos de clases medias. Entonces, esta afirmación aislada ahorita que estoy haciendo, porque no tengo la lectura completa, sino nada más un fragmento de la lectura que hice, tiene que ver con esta perspectiva que a Goodson le preocupa. Goodson, en su reflexión, dice, ¿por qué los sectores populares tienen más dificultades para acercarse al currículo que los sectores de clases medias o clases con mejores beneficios? Y finalmente, una visión filosófica que en este momento cuesta trabajo trabajar porque pudiéramos decir que el conjunto de las políticas internacionales de la globalización se han proyectado más hacia lo que en Estados Unidos se denomina docencia eficaz. Y el modelo de docencia eficaz estadounidense es: con buenos docentes el sistema educativo puede muchas cosas. Lo que Goodson plantearía es, no basta buenos docentes. O sea, tenemos que atender otros procesos, otros problemas de la diversidad social si es que queremos mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y Goodson habla de dos grandes formas de ver el currículo. Dice, desde lo macro, y entonces vemos cómo los expertos elaboran un plan de estudios, pero también lo podemos ver desde lo micro. Y ahorita yo creo que el reto que estamos en el modelo educativo, yo diría que es doble, porque por una parte tenemos grupos de especialistas que le están dando contenido a lo macro. De hecho, por eso no se puede iniciar la reforma con el tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, sino hay que esperar que a esto se le dé cuerpo. O sea, tenemos un grupo que está trabajando en eso, pero por otra parte tenemos una acción que está trabajando sobre lo práctico, sobre lo micro, en términos, ahorita nos decía el señor secretario, de estar trabajando con un grupo de docentes para que ellos vayan construyendo significados. O sea, porque el gran reto que tenemos en toda reforma curricular es cómo logramos que el docente se apropie de ese proyecto curricular. Mientras el docente no se apropia del proyecto curricular, el proyecto curricular no es real. Puede ser un proyecto pensado, pero no es un proyecto que esté en las aulas. Y lo que hemos logrado en las investigaciones, hay un libro que publicamos antes del que mencionó el doctor Rosales, que es Los docentes ante la reforma curricular, donde lo que hicimos fue un estudio de cómo estaban reaccionando los docentes ante la reforma curricular 2009, y hay una experiencia que a mí me impactó mucho, una investigación que hizo un colega canadiense que nos acompañó en el trabajo que hicimos, donde él mostró cómo en agosto de 2009, cuando se implantó esa reforma, una maestra de primero de primaria fotocopió todo el libro de lectura, de aprendizaje de lectoescritura, fotocopió todo el libro del proyecto curricular anterior. Y entonces uno lo que vería así a simple vista es hay resistencia al cambio. O sea, esta profesora no quiere incorporar los nuevos elementos del proyecto curricular. Este profesor estuvo trabajando 3 meses con la profesora
Y en los intercambios que tenía, la profesora le decía, mira, para diciembre yo tengo que mostrar en la reunión de padres de familia que mis alumnos ya han avanzado en lectoescritura. Para esa reunión yo sé que este libro antiguito me sirve. Y entonces, como yo sé que este me da resultado, lo estoy incorporando. Pero no es que yo no esté incorporando el nuevo. Lo que pasa es que el nuevo lo tengo que empezar a conocer. Y tengo que empezar a ver cómo me funciona en el salón de clases. Conforme yo vaya viendo las cualidades del libro 2009, voy a ir desplazando lo del libro anterior. Es muy interesante porque esto nos muestra que el docente necesita de un proceso de apropiación que pasa por una etapa en que él experimente en el aula lo que se está proponiendo. Entonces, me gustó mucho la investigación y de hecho publicamos bastante bien ese capítulo, si no me equivoco es el capítulo 6 de ese libro, Los docentes y la reforma curricular, porque lo que queremos plantear es que el docente cuando recibe un nuevo proyecto curricular tiene que ir haciendo adecuaciones internas a su sistema de trabajo para ir incorporando los elementos del nuevo proyecto curricular. A todo esto, Goodson le denomina la construcción social del currículum. Y esta construcción, Goodson parte de una premisa. Los planes de estudio reflejan el punto de vista de las clases medias. No hay otra forma, o sea, debemos reconocerlo, no hay otra forma. No podríamos juntar a los sectores de las colonias más, digamos, suburbanas de nuestra sociedad o a los grupos campesinos, etcétera, y decirles, ustedes hagan el currículo. No tendríamos condición de hacerlo, pero entonces sí tenemos la necesidad de identificar que el currículum trata de reflejar lo que nosotros desde nuestra formación, desde nuestra inserción social, podemos construir para un proyecto curricular. Y entonces de Fiske retoma dos conceptos. Un poder imperial, que él dice, el currículum se construye de arriba a abajo por un pequeño grupo. Sabemos que en México no fue un grupo tan pequeño, probablemente fue un grupo de más de 100 personas, no es un grupo pequeño. Sin embargo, un grupo que afecta a cerca de 25 millones de alumnos, ciertamente que es pequeño con respecto al tamaño. Y por otra parte, habla del poder localizado. ¿Y a qué le llama el poder localizado? Le llama a eso que pueden hacer docentes y alumnos en el salón de clases. O sea, docentes y alumnos en el salón de clases pueden decir sí al nuevo proyecto curricular, pueden decir a medias el nuevo proyecto curricular o pueden estarlo marginando. Yo voy con el comentario de una de mis compañeras de la Nacional de Maestros que me dijo en una de las charlas que tuvimos, me dice, lo que pasa es que los docentes es una profesión muy generosa. Me dice, en 1993 nos dijeron constructivismo y nos pusimos a estudiar constructivismo y vemos qué era constructivismo y cómo se trabajaba con constructivismo y salimos adelante. En 2009 nos dijeron competencias y otra vez, qué son competencias, cómo se hacen competencias, etcétera. Hoy nos dicen aprendizajes clave y entonces empezamos a preguntarnos de qué se trata este asunto, cómo lo podemos trabajar, etcétera. Pero aquí lo importante es, no lo podemos hacer de un día a otro. O sea, no es como un programa de cómputo que yo cambio el software y ya la computadora puede funcionar con otras cosas. El docente tiene experiencias, tiene formación y tiene necesidad de ir adecuando paulatinamente el proyecto curricular. Y los otros dos elementos es, a Goodson le interesa mucho, y esta es una línea que en México no existe, la reconstrucción histórica de las disciplinas escolares. O sea, ¿por qué se enseña lo que se enseña en la escuela? La verdad es que esto no lo hemos hecho. Hemos hecho otro tipo de estudios sobre el currículo, pero no hemos hecho un tipo de estudios que nos diga, a ver, en los años 50, ¿qué se enseñaba del lenguaje?
o qué se enseñaba de ciencia, o qué se enseñaba de aritmética, para luego responder cómo ese currículo de los años 50 respondía a la sociedad de los años 50. O sea, tener esta comprensión, en la opinión de Goodson, nos ayudaría a tener una mejor visión de cómo han evolucionado las disciplinas. Y en ese sentido, esto ya es cosecha mía, o sea, en el caso mexicano sí tenemos una carencia fuerte de lo que son los estudios de historia de las disciplinas. ¿Qué plantea Goodson? Dice, los docentes interpretan, reconstruyen, adaptan e incluso pueden mostrar acciones de resistencia, enfrentados a un sistema que cada vez más construye mecanismos para garantizar que cumplen con los trabajos de los contenidos disciplinarios. O sea, tanto aquí como en Inglaterra vamos viendo cómo el Estado va generando exámenes nacionales con el nombre que se le den a esos exámenes, pero que lo que buscan estos exámenes es que el docente muestre que está trabajando en función de lo que el sistema educativo espera. Pero lo que le preocupa a Goodson es, en este sentido, se desprofesionalizan, se deshabilitan. Yo que veo como crítica, por ejemplo, hace más o menos mes y medio, la fecha no la tengo exacta, leí en el periódico que la Secretaría de Educación Pública estaba dando cuadernillos para que los profesores prepararan a los alumnos para mejorar el puntaje en la prueba PISA. Entonces, cuando se hacen estas acciones, ciertamente como país podemos mejorar el puntaje de la prueba PISA, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nos importa? ¿El aprendizaje de los alumnos o el puntaje en PISA? Sí, y es en ese sentido donde Goodson dice el docente se desprofesionaliza, porque deja de pensar en cuál es su tarea fundamental. Si los docentes nos asumiéramos como profesionales, como el médico se asume como profesional o como el ingeniero se asume como profesional, nosotros tendríamos que decir, yo soy profesional del aprendizaje. Y entonces, cuando 20 de mis alumnos están mal en matemáticas, no es problema de mis alumnos, es problema mío. Porque el aprendizaje, mientras ellos sean mis alumnos, es mi problema. Como cuando yo voy con un médico y le confío mi problema de salud, lo que yo espero es que él se responsabilice y como parte de su responsabilidad me dé un tratamiento que sea adecuado. Y si yo regreso con el médico y le digo, fíjese que este tratamiento no me funciona, yo espero que el médico sea capaz de readecuar el tratamiento para identificar uno que me funcione. ¿Por qué lo digo con este ejemplo? Porque los docentes tenemos la responsabilidad del aprendizaje de 40, 50, 60 estudiantes. Pero si 10 no están aprendiendo, nuestra tarea no es decir, yo ya cumplí porque los demás sí aprendieron. Nuestra tarea es decir, ¿qué estrategias puedo pensar para estos sujetos que la estrategia que utilizo para los otros, para estos no me funciona? Y ese sería asumirnos como profesionales del aprendizaje. Y yo sí creo que aquí, que tanto la universidad pedagógica como las escuelas normales, sí tendríamos la responsabilidad de formar en los profesores esta identidad profesional que me parece que no, o sea, en general pienso que las escuelas de educación no estamos formando en esta responsabilidad. Usted es responsable del aprendizaje. No se puede lavar las manos frente al no aprendizaje de un sujeto que puede tener muchas dificultades para aprender, pero que esas dificultades para usted son un reto siempre. Y por otra parte, de los alumnos dice, aceptan, rechazan un contenido de acuerdo a que éste se acerque o no a su cultura. Goodson en sus libros describe las dificultades que él tuvo como estudiante que vivía en un lugar donde vivían trabajadores, las dificultades que tenía para entender lo que la escuela estaba proponiendo. Y desde ahí Goodson dice, es que los contenidos escolares también tienen que adecuarse a condiciones estudiantiles.
Yo recuerdo un caso de la prueba Enlace, cuando existía Enlace, en donde un estudio que hicimos en Xochimilco, en una comunidad relativamente fuera de lo más urbano, donde la profesora, la recta numérica, le había enseñado qué número va después y qué número va antes. El examen y el contenido curricular decía cuál es el número antecedente y cuál es el consecuente. Por lo tanto, el examen venía formulado en términos de número antecedente y consecuente, término que no usaban los alumnos. El que usaban es cuál va antes y cuál va después. Los alumnos no pudieron responder, pero la pregunta que nos hacíamos los investigadores es ¿qué es lo que no sabían los alumnos? ¿El código lingüístico o el pensamiento matemático o aritmético, como lo queramos ver? Entonces, esto es un poco lo que Goodson trata de decir, y en ese sentido, y creo que esta vivencia sí la tenemos como profesores, el alumno se coloca en el lugar de me o no me interesa, en el puedo o no puedo, se relaciona o no se relaciona con lo que busco o necesito. Y en este círculo en el que el alumno se coloca están muchas de sus posibilidades de aprender. ¿Qué intereses subyacen en la propuesta curricular? El tema de historia. Goodson retoma la forma habitual de la enseñanza de las disciplinas, matemáticas, lenguaje, ciencia y historia. Y lo que dice es, esto reproduce un vicio cultural. Lo que yo puedo decir en este momento es que una línea curricular que en este momento está apareciendo como un elemento importante de reflexión es cómo logramos la integración de contenidos. Y quizá, honestamente, esto es lo que yo lamento en el modelo educativo. El modelo educativo no está dando un espacio para integrar. Tenemos distintos modelos de integración en el campo curricular. Tenemos desde integración total hasta integración parcial. El trabajo